Para los que estamos aquí en Observatorio y nuestros colegas allá en Santa Fe, vamos a dar inicio a la sesión de esta mañana con la doctora Dolores de la Mata. Ella es jefe de radioterapia y experta especialista en radiooncología. Hoy nos va a presentar cosas muy interesantes en relación al uso de la inteligencia artificial en radioterapia. Doctora, adelante. Muchísimas gracias, doctor Wolpert, y a la Asociación Médica por tener la deferencia de encontrar este tiempo también para la radioterapia. Muchos de ustedes van a estar conectados online o van a estar en otras sedes, pero si levantáramos la mano y todo el mundo me dijera o le preguntara qué es la radioterapia, creo que sabrían más de inteligencia artificial que de radioterapia. Sin embargo, el día de hoy sí les quiero compartir algo de lo que podemos estar muy orgullosos, y es de este centro de radioterapia aquí en el Centro Médico ABC y cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. A lo largo del día de hoy vamos a estar en esta charla intentando presentar cómo nosotros vemos el tratamiento de los pacientes. Y si ven esta imagen, pues verían cualquier película de ciencia ficción. Para un radiooncólogo, así son nuestros pacientes. Nosotros tratamos a los pacientes como si fuera cirugía virtual. Vamos a dirigir el tratamiento a un lugar concreto, pero no les vamos a tocar, no les vamos a picar, y para eso tendremos que estar muy seguros de cómo vemos la anatomía y a ese paciente en cada momento durante el tratamiento. Claro, si esto lo pensamos al principio de la radioterapia, a principio del siglo XX o los años 60, lo que nos vamos a encontrar básicamente pues es algo muy clínico. Nosotros dábamos tratamientos, y tengo aquí a grandes maestros, la doctora Tenorio y el doctor Enríquez, que empezaron su radioterapia pues haciendo con lo que tenían, con los ojos que ellos tenían, que eran sus ojos clínicos. Hoy, después de toda la medicina personalizada, se van a dar cuenta cómo podemos ver la radioterapia con unos ojos que van a ser los ojos que nos ven por dentro, o las imágenes que vemos cada día cuando hacemos videojuegos o realidad virtual. Y este sería una pequeña comparación. Si ustedes ven cómo pensábamos en los celulares cuando salieron, que prácticamente estábamos hablando del 2000, pues todo era algo que ahora nos reímos, ¿no? Ay, esto es muy antiguo. Pues básicamente la radioterapia en general y en México era así. Este es el cobalto, la primera unidad de cobalto que hubo en un instituto de cancerología. Ya no tiene cobalto, pueden verla en el lobby del edificio antiguo. ¿Y cómo tratábamos la radioterapia? Si yo tuviera que haberme puesto en este acelerador... Ay, perdón. De que se ha tocado el cable. Si me ayudan, no sé por qué se ha tocado el cable y se ve todo raro. A ver ahora. Sí, es que se tocó un poquito, pero es que no lo quiero tocar porque si no luego se... ¿Por qué se ha quedado así? ¿Al poner el agua? No sé si Ya está, era muy fácil. Entonces, fíjense cómo eran los equipos antes y cómo son ahora, ¿no? Entonces, creo que todo este tiempo vamos a estar intentando hacer esta similitud. Y antes de arrancarnos con inteligencia artificial, me gustaría presentarles a este departamento que tiene una historia de no más, ni llegamos a 15 años. Cumplimos 10 años en el 2019, ya vamos casi para 15 este año. Y lo que ven ustedes es un crecimiento del departamento. Uno piensa que estamos ahí, aquí, en la planta baja, en el lobby, y que uno pasa a la puerta y no hay nadie. Bueno, hay 30 personas trabajando todo el tiempo y más de 20 radiooncólogos acreditados por el staff con todos sus privilegios. Y cuando hablamos de radioterapia, se habla de físicos médicos, tenemos técnicos radioterapeutas, tenemos enfermeras, auxiliares de enfermería, un equipo de biomédica, un equipo de TI. Todo tiene que estar al milímetro. Hoy día, en el departamento de radioterapia, si no hay internet, no podemos tratar a un paciente. Tenemos que pararlo porque todos los equipos están conectados al internet del hospital. No sé si se acuerdan que pasó algo así el año pasado. Pues tanto dependemos de la tecnología hasta este límite. Y el crecimiento ha tenido que ver también con nuestras instalaciones. Ahora mismo contamos con 3 aceleradores lineales de última generación.
Eso quiere decir que podemos hacer desde tratamientos sencillos hasta radiocirugía intra y extracraneal, luego les presentaré algunos casos. Podemos tener pacientes con tratamiento de braquiterapia de alta tasa tridimensional para pacientes con tumores ginecológicos, que fuimos el primer centro junto con el español, pero los únicos que hacíamos 3D en el 2016 y seguimos siendo nosotros. Podemos hacer fusión con resonancia. Tenemos técnica de Intravin desde el 2013 y llevamos más de 10 años de experiencia en radiocirugía. Hay muy pocos centros en el país y sobre todo privados que acumulen esta experiencia y, como les contaré al final, que estamos publicando, que estamos compartiendo en enseñanza y en investigación. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos esos equipos hoy día no podemos hacer nosotros nada, porque nuestra herramienta de trabajo, igual que para un cirujano puede ser tener un robot Da Vinci, para nosotros son los software de planeación. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a ver al paciente virtual y vamos a tener que hacer cálculos. Contamos con 6 softwares, 6 plataformas, de tal manera que podemos elegir la que mejor se adapta para el paciente y para su tumor. Y las que tengo con el asterisco quiere decir que esas están utilizando software de inteligencia artificial para realizar el tratamiento del paciente. Todos los que están estudiando o están relacionados con la ingeniería o las matemáticas, y no seremos muchos de los que estamos aquí, sabemos que para ellos su mundo es ceros y unos. Bueno, hoy vamos a intentar que todas esas aplicaciones que ellos ven de ceros y unos para cosas de la vida diaria, hasta para que nos investigue el SAT, como decía mi contador este fin de semana, pues también tienen que servir para medicina. Y van a ser herramientas, no van a sustituir. ¿Cuál es la historia de la inteligencia artificial? ¿En qué momento empieza a relacionarse con la medicina? En realidad ha sido algo que hemos reclamado mucho desde la ciencia médica, y es qué hacer con todos esos datos, ¿no? Cualquiera de ustedes no pasará desde que estuvo estudiante con manejar una base de datos o tener que hacer alguna publicación. Hoy día estamos todos usando Python y otra serie de herramientas para hacerlo rápido. Pero las que estaban hablando más del lenguaje artificial médico empiezan a salir alrededor de finales de los 90, principios del siglo XXI. No sé si alguno habrá oído Watson, que es una aplicación de IBM, que lo que ellos están intentando utilizar es entender el lenguaje médico y a través de esos algoritmos leen la historia clínica de un paciente y son capaces de desarrollar un diagnóstico y un manejo terapéutico. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, 2015 más o menos, me lo presentaron como una herramienta de segunda opinión. Y yo le dije, bueno, ¿y para qué quiero yo una segunda opinión? ¿No? Porque eso se está alimentando de algoritmos que yo interpreto. Todo eso vais a ver ahora cómo no ha sido tan fácil de implementar en medicina. De hecho, yo conozco a varios desarrolladores en una compañía que intentaron hacer eso. No es que yo toda la historia clínica que usted escriba, no se preocupe, que yo interpreto las palabras y hago un diagnóstico. Digo, ¿y si no lo escribo, qué pasa? Y si el paciente solo cuenta lo que le pasa y no tiene un interrogatorio dirigido, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, vamos a darnos cuenta hoy cómo todo este Big Data sí nos va a ayudar, pero al final la mano humana y nuestro criterio de expertos nos va a ayudar a hacer una buena consecuencia de todos esos conocimientos. Además, que la alimentación de Watson estaba desarrollada por el Memorial Sloan Kettering, de tal manera que tu segunda opinión básicamente era la del Memorial, pero no era una internacional, porque era lo que ellos opinaban, ¿no? Yo lo sabía porque le pregunté una cosa muy concreta, que solo sé que lo hacen allá, y contestó eso. Y le dije, ¿ves? No es objetivo, porque está utilizando solamente los datos de un experto, y eso no quiere decir que sea lo único válido, porque se evidencia categoría 1 varias cosas. Cuando uno habla de inteligencia artificial, y hoy no es la clase, no les quiero hacer expertos, pero estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de Deep Learning, que es lo que llamamos redes neuronales. Necesitamos dar mucho conocimiento para que cualquier aplicación se desarrolle, y es alimentarla, es llenar una base de datos correctamente. Vamos a ver ahora algunas áreas de oportunidad, pero si tú no alimentas tu base de datos, difícilmente se va a poder entrenar. Lo que luego hacen es incrementar este nivel y dicen, ¿y ahora qué hago con todos estos datos? ¿Para qué pueden servir? Para tomar decisiones terapéuticas, para hacer árboles de decisión en guías clínicas. ¿Nos van a ayudar mucho? Pues claro, porque lo que ellos pueden hacer es agarrar todos los datos de PubMed y poder hacer este conocimiento. Y vais a ver que tenemos
Ahora les voy a enseñar, por ejemplo, nosotros algunos ejemplos que son software que les decía de planeación que aprenden de los 1000 mejores planes. O sea, aprenden de lo que tú haces. Es como cuando veíamos los videojuegos o cuando la máquina ganaba al ajedrez a los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito esa relación desde el campo médico y luego la inteligencia artificial es la que ya es la tecnología la que nos ayuda a interpretar y tomar esas decisiones. No en todos los rubros de la medicina vamos a utilizar inteligencia artificial, pero hay muchas maneras y debemos de estar acostumbrados a manejarlas, a interpretarlas, saber cuál queremos desarrollar en nuestro campo y cuál debemos de interpretar con cautela. Todo esto se va a usar, como veis, en aplicaciones que tienen que ver que sería un Google especializado, ¿no? Tú ahora pones en Google, que digo, y nos lo dicen todos los pacientes, es que leí en Google que si me duele la cabeza y me duele la garganta, es que tengo influenza, no COVID. Pues claro que no, pero lo que estamos intentando es ayudar a esta primera consulta, a este primer contacto que tiene el paciente para quitar esa serie de datos. Y en esta gráfica pueden observar cómo esto es el 2020 y esto es el 2030. O sea, hoy día lo que estamos usando de inteligencia artificial en medicina es realmente muy poco, pero en 10 años estaremos desarrollando y aplicando en nuestro día a día muchas cosas que si les preguntamos a algunos que llevan muchos años trabajando, seguramente no se imaginaban operando con un robot, estaban contentos con hacer la paroscopía y todo eso hoy se dan cuenta que ayuda a los pacientes, con lo cual no hay que estar en negación, simplemente hay que saber qué vale y qué no vale. Hay muchas relaciones que tenemos hoy día, pero creo que la más importante es que nosotros formamos parte de entrenar los modelos. Si uno no sabe de dónde viene la fuente y dónde estamos entrenando el modelo, difícilmente vamos a poder confiar en el resultado. Entonces, esto es como leer un artículo. Si uno no presta mucha atención de dónde vienen los datos, cuál es la metodología, confiar en, ay, mira, es que me lo han vendido, esto ya lo hace todo solito. Tengan mucho cuidado porque nosotros como médicos sí vamos a ser responsables de qué herramienta elegimos y cuál va a ser el objetivo que queremos obtener. Y conseguir esas aplicaciones, o sea, la terapia personalizada. Cualquier oncólogo que esté hoy aquí no me dirá que no usa cualquier análisis de genética tumoral para poder tomar decisiones clínicas. ¿Y por qué creen en ella? Pues no porque sea muy fácil y les llegue el documento, sino porque saben que está alimentada y hay una evidencia detrás. Entonces, vamos a estar enfrentándonos a muchísima exposición de documentos e información que vamos a tener que interpretar. ¿Y en qué áreas se está ocupando hoy día o se está desarrollando más la inteligencia artificial? Pues curiosamente, todo ese pastel del 70% es radiología. ¿Y por qué? Porque tiene una gran cantidad de datos que son crudos y que no importa quién los analice. Aquí tengo al equipo de física médica, me invitaron el semestre pasado al Congreso de Física y ellos me decían, doctora, deme datos, deme imágenes, yo no necesito saber para qué sirven, yo las analizo. Entonces, increíblemente, la mejor fuente de datos que tenemos hoy en medicina tiene que ver desde el punto de vista de la radiología o las imágenes, porque no requieren tanta adaptación. Y aquí tenéis un artículo recientemente publicado que nos dice cuáles son las 10 cosas, trending topics en salud que usamos hoy que estén relacionadas con inteligencia artificial. Y díganme si al menos nosotros, yo he puesto palomeados los que usamos en radioterapia, pero muchos de ustedes estarán usando o pensando cómo hacer prótesis 3D, nanotecnología, cirugía robótica que tenemos, test de DNA, antibiogramas, desarrollo de antibióticos personalizados, algoritmos de fusión de datos, realidad virtual. Todo esto hoy está en nuestro día a día. Creemos que está muy lejano y que estos son pues, los que más lo usan. Yo tengo muchos amigos desarrolladores de plataformas de salud digital que me dicen que somos nosotros más renuentes que los propios, no pacientes, sino que el público en general. Los deportistas usan muchos más gadgets digitales para salud que todo el ramo médico y todos los pacientes en el mundo. Y hay más deportistas que médicos y que pacientes. Entonces, tendremos que estar familiarizados con esas herramientas en las que un paciente te puede mandar su electrocardiograma, su perfil de cómo está la glucosa cuando está entrenando, todo eso lo podemos, si ellos lo están usando ahora, nosotros deberíamos de integrarlo en nuestra práctica clínica y no verlo tan lejano.
Voy a enfocarme un poquito en oncología y radioterapia porque pues, es la charla de hoy. Podría estar hablando de inteligencia artificial, como ven, toda la mañana en medicina, pero creo que es muy interesante que ustedes vean que este artículo publicado el año pasado habla de que, igual que les comentaba antes, todo este pastel que tiene que ver con en qué se distribuye el desarrollo de todas estas tecnologías, tiene 3 páginas con plataformas desarrollando inteligencia artificial en oncología, todas las que están vigentes. Más del 50% están desarrolladas con técnicas diagnósticas, como les dije, patología e imagen. ¿Por qué? Porque la fuente de datos es mucho más confiable y más sencilla y está bien registrada, que eso lo veremos más adelante. Y también tenemos radioterapia como el tercer lugar. ¿Por qué? Porque les decía, nosotros también, ahora les voy a demostrar, usamos muchos datos de imagen, mucho dato crudo en el sistema de planeación, que es muy fácil de volcar en una red neuronal e insertar. Y los tumores que más desarrollo estamos aplicando y que vieron hace poquito la presentación de la doctora Lourdes Santos con análisis de inteligencia artificial de las imágenes de mastografía en cáncer de mama, es cáncer de mama en primer lugar, cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Y además en ese orden. Entonces, vamos a ver grandes desarrollos y la terapia personalizada está incluida en todo esto. En radioterapia, específicamente, estamos nosotros tratando a los pacientes, como les digo, de forma virtual, y en este algoritmo lo que estamos intentando ver es que yo veo a un paciente y le diagnostico, con lo cual aquí ya estoy utilizando la inteligencia artificial. Hago la simulación y les voy a ir contando en todos esos procesos qué es lo que nosotros ocupamos. Para el sistema de planeación yo les diría que también control de calidad, desarrollo del tratamiento y en lo que vamos a estar mucho más retrasados, y ahora les voy a explicar por qué, es en el seguimiento. Algo que nos serviría mucho a los oncólogos y a los radiólogos es poder ver un paciente, hacerle los estudios y no tener que esperar a que comparen manualmente un radiólogo cómo están todas las imágenes. Y que si cambia un poquito y que si no se midió igual y que si está hecho en otro centro y que... Pero mira, ¿estás seguro que esto es progresión? Porque yo creo que no, ¿no? ¿Cuántas veces llegamos como médicos a presionar al radiólogo? ¿Estás seguro que lo que estás viendo? Pues yo estoy viendo, ¿no? La inteligencia artificial será capaz y ya está siendo capaz de analizar esas imágenes y decirnos si cambian en densidad, si cambian en volumen, si cambian en captación. Y ella no te va a preguntar, ella te va a decir, tú esto es la imagen que me has dado. Y te analiza. Hay varias publicaciones que ya están revisándolo. Y aquí hay una lista en la cual estas series, todas estas aplicaciones han sido validadas en cuán confiables son en comparación con el humano, cuánto le ganan. Aquí se hacen muchas publicaciones en radioterapia en la que se ponen a 50 médicos a contornear un plan, a hacer órganos de riesgo y lo que ellos han hecho en estos software es decidir cuál es la desviación que tienen el algoritmo de autocontorneo contra los 50 mejores radiooncólogos. Y se dan cuenta que todos superan un DCS del 75%, o sea, son herramientas confiables. Y además aprenden sobre ellas mismas. Ahora les voy a enseñar, pero es como cuando tú estás usando Waze y al principio pues tú le pones tus caminos y pues te da caminos muy raros. Si tú pones Waze todos los días para ir a tu casa y vas por el mismo camino, al final él va a aprender sobre ti también, porque va a elegir tus preferencias y tu camino. Eso de que nos escucha Internet, decía la doctora Araujo que hablan los duendes de Internet que me escuchan y luego me sacan la publicidad de lo que yo estoy hablando. Hace poquito estaba hablando con mi hija de vestidos de graduación y ayer pues ya me salió la promoción, ¿no? de tener los vestidos de graduación. Lo mismo pasa con estas aplicaciones. Creemos que no, pero se van alimentando ellas solas y por eso lo importante pues, es no hablar de vestidos de graduación cuando estás haciendo algoritmos, porque si no va a confundirse. O sea, están enseñando otra cosa diferente. Hay que ser muy cuidadosos con lo que le alimentamos a la red neuronal porque si no nos podemos confundir. Y como les digo, las que más utilizamos hoy día que están aplicadas son estas de autocontorneo para aplicación de tratamientos y análisis de datos, pero estamos desarrollando mucho de predicción de toxicidad. Aquí tenemos este desarrollo de aplicaciones de radioterapia, que es un resumen de ese artículo que yo les compartí. Hay más de 60, pero solamente les saqué las que están relacionadas con radioterapia. Como pueden ver, en los últimos 7 años tenemos 3, 6, 8 aplicaciones, de las cuales nosotros estamos usando al menos
7 y vamos a ocupar la última, ¿no? O sea, todas están aplicándose en la vida diaria de la atención de nuestros pacientes aquí en el Centro Médico ABC. Y este es el ejemplo, ¿no?, de cuando la máquina gana al ser humano. Lo que hicieron en este estudio fue comparar 50 planeaciones de cáncer de próstata, 50% humanos, 50% machine learning. Lo que ellos encontraron es que el machine learning consiguió un buen plan en el 90% de los casos, que el 72% lo hicieron tantito mejor que el ser humano y que se consiguió un ahorro de tiempo de un 60%. Y esto hoy día, en el que hay una escasez en el mundo de material o de mano de obra especializada, hiperespecializada, es muy valioso. De hecho, ya les contaré la anécdota que tenemos nosotros contra nuestro mejor físico que hace planeaciones de IMRT de cabeza y cuello, contra Rapid Plan, todavía no lo supera. Pero bueno, él ha trabajado y lleva más de 20 años y ha hecho más de 1000 planes, pero seguramente su alimentación de sus mejores planes en algún momento lo superará, ¿no? Este estudio, ¿y qué se está haciendo? Es en Michigan, el doctor Mayo, él se está dedicando a analizar su propia base de datos. Ya saben que en Estados Unidos no hay residente que no revise la base nacional del cáncer y saca 10.000 pacientes y los analiza. La suerte es que ellos los tienen registrados, por eso es tan importante el registro de tumores, que ustedes hagan muy buenas historias clínicas residentes y que pongan datos reseñables, porque eso va a cambiar el pronóstico y la toma de decisiones clínicas. Él lo que ha hecho es sus 47.000 pacientes ver el seguimiento, el resultado del tratamiento, que les decía, analizar las imágenes, ver si se estaban haciendo bien los cargos, otra cosa también importante en el hospital, ¿no? Cómo gestionar que lo que hacemos repercute en el dinero y se está dando esa atención al paciente para poder crecer. Y él habla de algo, a mí este artículo me parece que les puede ayudar mucho a entender que no es solamente poner datos, o sea, no sirve de nada llenar de datos tu base si no tienen un significado. Y es lo que él llama data farming versus data mining. O sea, no eches, no poner cosas en la base de datos es como cuando yo les explico a los residentes, ¿y esto para qué te va a servir? O sea, primero escribe tus conclusiones, qué es lo que quieres obtener y de ahí te van a salir los datos que quieres recopilar. Pero si empiezas a rescatar cosas que luego no vas a utilizar, estás llenando lo que yo les decía de paja, la base de datos y la red neuronal, y se va a perder, porque él ya si encuentra el dato va a estar trabajando en ese dato, porque tú se lo has dado como algo reseñable. Y algo importante que él denomina como las 5 Vs, que es la variabilidad, la veracidad, el volumen, la velocidad y el valor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú eliges ese dato, debes de poder tener en cuenta si va a enlentecer tu base de datos. Si cada día vas a tener un valor diferente, pues no te va a hacer tomar decisiones. Tendrás que estratificar. El doctor Talavera estaría muy orgulloso de que todo eso que estáis tomando de metodología de investigación impacta. Así como sea de bueno el dato que tú pongas, así será. Es como ChatGPT. Hay una serie de entrenamientos. Yo con mis colegas de España tenemos un chat en el que ya hay algoritmos de cómo preguntar a ChatGPT para que te dé una buena respuesta. Y les puedo asegurar que mi hijo de 15 años lo hace mejor que yo. Pero no importa, yo le pregunto, ¿y por qué le preguntas esto? ¿Y cuál es tu conclusión? ¿Y qué es lo que haces después con esta información? Porque a ellos les pasan su escáner para ver si están copiando de ChatGPT, si no les reprueban. Entonces, tan tontos no son. Y ya hay, por eso puse la AAPM en física médica, una serie de reglas, porque los físicos médicos son los que más nos ayudan en radioterapia para elegir qué base de datos analizan. Y ya la Asociación de Física Médica, en su reglamento del Task Group 174, está revisando cuáles son los protocolos para registrar los datos, igual que la Organización Mundial de la Salud la semana pasada también publicó su código ético para el uso de inteligencia artificial en medicina. Y como les digo, les estaba comentando, hay varias formas de analizar bases de datos en radioterapia. Y los datos que usamos en inteligencia artificial, aquí los describe el doctor Mayo como silos, ¿no? Entonces, estos de abajo que tienen que ver con datos de simulación, de tratamiento, de imágenes y datos crudos matemáticos, esos lo hacemos muy bien. Sabemos dónde ponerlos y quedan muy bien clasificados y la red neuronal funciona bien. Pero ¿qué creen? Que en el expediente electrónico es el único tache que hay. Seguimos sin ser capaces de registrar los datos clínicos de los pacientes de tal manera que tengan un data mining, no un data farmer.
Y todavía, ahora que estamos desarrollando el expediente electrónico, tendremos que ser capaces de desarrollar hojas de seguimiento. Nosotros también vamos a estar, lo que pasa que no la he puesto aquí porque vamos a ir al Go Live el próximo mes, una base de datos que permite que el paciente registre la toxicidad y a mí me dé un valor estratificado. De tal manera que aunque haya mucha subjetividad en lo que yo escriba, cuando analice la toxicidad de ese paciente será toxicidad A, nivel 1, 2, 3, 4, 5. Porque si no, no hay manera de que todo nuestro conocimiento tenga un valor. Entonces, esta es una de las críticas que además creo que es constructiva para todos. Cuando tú quieres analizar tus datos, nosotros hemos estado ahora revisando, la doctora Tenorio y yo, nuestra experiencia en radiocirugía. Nos paramos 6 meses porque la hoja de recogida de datos era pésima. Entonces, cuando queríamos comparar, no sabíamos contra qué estudio, no habíamos estratificado, habíamos puesto unas notas maravillosas, pero para llenar la base de datos no eran útiles. Entonces, tuvimos que cambiarla y hacer una que nos ayudara. Eso es la inteligencia artificial y en eso es en lo que quiero a ustedes dejarles el mensaje, no de radioterapia, pero sí como médicos. Nos va a ayudar si lo hacemos bien, si no, no. ¿Cuáles son las aplicaciones o los ejemplos? Pues como les comentaba, nosotros vemos a los pacientes en primera consulta de valoración y lo que nosotros usamos, como les digo, son plataformas ya electrónicas que nos van a permitir analizar cuando termina el mes o el año el diagnóstico de los pacientes, la etapa clínica. Estamos desarrollando ahora la toxicidad y toma de decisiones. En la simulación, ahora les voy a comentar, es cuando llega el paciente y le convertimos en virtual, porque si yo todo lo hago virtual, en algún momento mi paciente real se tiene que convertir en virtual. Ahora les voy a enseñar algunos ejemplos. De ahí este paciente va a ir a las computadoras y a convertirse en nuestro plan de tratamiento. Lo que ustedes hacen en el quirófano, nosotros lo hacemos en una computadora mientras el paciente toma café. Pero elegir el mejor plan junto con el físico y que ocupe el menor tiempo posible, porque lo que queremos del físico médico y del radiooncólogo es su mayor nivel de know-how. No queremos que trabaje mecánicamente, ni queremos un residente haciendo imágenes como loco, como están en todos los hospitales públicos. Ahora les voy a demostrar cómo eso ya no hace falta y luego también estar seguros que todo eso que pasó del software de planeación va a llegar al acelerador y cuando llegue el paciente, ¿cómo estoy segura de que lo estoy haciendo? Si yo a esta imagen, a ese tumor le voy a dar 2 milímetros, ¿cómo estoy segura que cuando llegue el paciente y se tumba y no le cedo y no le fijo con ningún tornillo, sino que lo tumbo en una camilla, cómo estoy segura de que le voy a tratar así? Se van a sorprender cómo somos capaces de tener equipos que tienen precisión por debajo del milímetro. Y el paciente se va a ir a su casa y en el seguimiento es donde estamos desarrollando esta parte que les digo de un software que se llama Kaiku para intentar también ser ordenados nosotros y poder tener resultados. Aquí les voy a poner videitos. Esto es un tratamiento, una sesión de radiocirugía. El paciente se tumbó, le hicimos una tomografía, se verificó que es ese giro y ahora esto que está haciendo el equipo, por aquí está disparando al paciente. El paciente no siente nada, como les digo yo, ni calor, ni dolor, ni náusea, ni vómito, ni se cae el cabello, ni sale radioactivo. Y esa doctora ya me contestó a todas las preguntas. Entonces, el paciente se va y esto, para una cirugía, por ejemplo, de metástasis cerebrales, son 40 minutos y sigue su vida normal. Para unas metástasis hepáticas, hasta 3, podemos hacerlas en 5 visitas ambulatorias en 2 semanas. Y no tiene que esperar tanto tiempo para reanudar su tratamiento sistémico. Entonces, creo que eso es muy importante. Como les digo, quiero transmitirles un mensaje porque sé que para todos ustedes ahora esta parte del expediente electrónico es como renuencia y qué es lo que está pasando y están hartos de reuniones del desarrollo y qué es lo que está pasando. Bueno, aquí en radioterapia, cuando renovamos los equipos en el 2019, mi tarea era dar ese paso. Yo pensaba que todo el departamento ya estaba maduro y listo para hacer un expediente electrónico. Y lo que yo hice es lo que están haciendo ustedes ahora, es reunir a la gente y involucrarles en el desarrollo de su documentación. De tal manera que cuando ellos no pican algo, les digo, pero si tú lo elegiste, porque no si en ese momento te pareció importante, ¿por qué ahora lo dejas en blanco? La verdad es que nos tomamos como 4 meses de hacer ese desarrollo y la implementación y a los 6 meses tuvimos la famosa reunión de objetivos y el 80% de los colaboradores me dijeron, doctora, es que porque usted se empeñó, pero es que esto yo no lo quería,
y ahora le tengo que dar las gracias. No me acuerdo qué era ver el departamento con papeles, es mucho más eficiente y estamos todos más seguros porque antes había que recorrer el expediente por todas las áreas. Tenía que estar en el acelerador, si tú estabas pasando consulta te lo tenían que traer, que no se perdiera ningún documento en el camino. Entonces, ese tipo de cosas nos van a ayudar mucho. Somos el primer centro en México que está usando un expediente 100% electrónico en radioterapia, avalado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, y ya hay otros 2 centros en México que este año van a estar desarrollándola, con lo cual es posible y podemos verificar y controlar hasta los cargos y todas las sesiones de tratamiento con un clic. Y eso, pues al final del día, es utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. ¿Qué otras cosas hacemos? Les decía, en la simulación, ¿qué es lo que nos pasa? Pues ven aquí que los pacientes, como no se sedan, respiran, con lo cual si tienen una lesión en el pulmón, doctor Padilla, se mueve, ¿no? Nosotros teníamos antes una limitante y es que estos pacientes sabíamos que se movía la lesión, pero teníamos que calcular a ojo clínico cuánto se movía. Más en lóbulos inferiores que en lóbulos superiores, pero no lo teníamos con certeza. Hoy día al paciente lo único que hacemos es decirle que se tumbe, reconstruimos el holograma de su superficie y de acuerdo a su ciclo respiratorio, como estaban viendo aquí en la pantalla, que es como una espirometría, reconstruye en 4D, en un cine, cómo se mueve exactamente esa lesión en ese paciente en su ciclo respiratorio. De tal manera que el margen que le doy es personalizado. Y él sintió que la tomografía duraba, en lugar de 3 minutos, pues 4. La otra cosa que yo les comentaba es que nosotros, desde el punto de vista de radiooncólogos, vemos al paciente virtual. Para mí es una imagen de tomografía. Yo voy a querer en esta paciente tratar la mama, pero lo importante es que no puedo retirar los órganos de riesgo como un cirujano. Yo tengo que saber dónde están y cómo se van a mover y cómo se van a relacionar en proporción a lo que yo quiero tratar. Estos se llaman órganos de riesgo y en realidad pues es pura anatomía, ¿no? Entonces, lo que se les ocurrió, y esto pues cuando yo empecé a delinear 3D a finales de los 90, pues a todo el mundo lo primero es como, bueno, si tuviéramos un software que lo hiciera manual, esto sería maravilloso. Y obvio, eso pasó. Pero antes de que estuviera ese software, nosotros hacemos cortes de 2 milímetros del paciente de todo el campo y vamos contorneando, que eso es lo que es dibujar, que un día me preguntó un taxista y dice, pero oiga, le estoy esperando, y dice, pero ¿por qué viene a un hospital a hacer clases de dibujo? Digo, no, vengo a dibujar al paciente, no, no a clases de dibujo personales. Entonces, esto hay que hacerlo corte por corte, estructura por estructura. Los software empezaron a hacer algunas intercaladas, interpolaban, todo lo que ustedes quieran, pero un R1 que no es capaz de hacer esto y se pasa como 6 horas de su vida al día haciendo esto, pues no se culmina como radiooncólogo. Yo creo que esto no es tan necesario, pero necesitamos que se conviertan en estructuras 3D para dárselas al físico. Hoy día nosotros contamos con este software que lo que hace es recibe las imágenes, le damos el protocolo y le decimos quiero tratar un cáncer de mama. Y en aproximadamente 7 minutos, en lo que despides el paciente del simulador y tú llegas a la consola, es capaz de hacer el autocontouring de todas esas estructuras y lo hace bien. Obvio, y esa es en la que siempre cacho a todos los residentes, no lo revisan. Con lo cual, por ejemplo, el esófago, que tiene muchos cambios, depende de cómo esté tragando saliva, pues hay que revisarlo. O sea, no hay que confiar. Muchas veces lo que nos pasa es que la inteligencia artificial supera al alumno si el alumno no sabe. Entonces, el alumno también tiene que aprender y tiene que pintar en algún momento antes de usar esta herramienta. Yo estas herramientas no se las dejo hasta que no estoy segura de que él sabe qué es lo que tiene que ver, porque si no, no sirven. Pero esto es para órganos de riesgo. Lo que nosotros no utilizamos, bueno, lo he puesto en otra diapositiva, voy a hacerlo así y ahora me vuelvo, es para definir el tratamiento. O sea, hay algunos algoritmos que sirven para definir las estructuras que yo quiero tratar. En realidad, hoy día, ningún radiooncólogo, no hay aprobación para que utilicemos la definición del tumor por una herramienta de inteligencia artificial. Esto tiene que ser hecho por un médico. Y les comentaba que luego lo que hacemos es enviar esto al software de planeación para que nos diga cómo tratarlo. Es el tiempo del físico médico. Si hay una demanda de radiooncólogos en este país que está subestimado en alrededor del 30%, de físicos médicos estamos en una necesidad de más de un 60% de físicos médicos especializados. Empezamos la residencia de física médica este próximo martes y lo que están haciendo estos software es conseguir que lo que
hacíamos, porque ellos tenían que hacer todo manual y poner los campos y hacer una serie de pasos que al menos duraba 4 horas, hoy día se puede hacer en 15 minutos. Un paciente, como ven aquí, con más de 10 metástasis cerebrales, podemos hacer el plan en menos de 15 minutos. Aquí está la física Mariana, me hizo favor de hacer estos videitos y esto es rapidito, ¿no? Pero va haciéndote como unos pasos en los que tienes que ir haciendo tu fusión con la resonancia, hace el autocontrolling de todos los órganos de riesgo, te pasa el plan, usa una base de datos que diseñaron los alemanes con los 1000 mejores planes y te da la opción. A partir de ahí, todo eso que antes tenía que hacer manual el físico médico, a partir de ahí ahora ya entra la selección de qué campos, qué estructuras, además le va palomeando. Estás ya consiguiendo estar en el rango y se lo da en verde. Y si está en rojo, no le deja pasar. Entonces, ese tipo de herramientas, como les digo, pues al final es tiempo de calidad. Eso de la paternidad responsable, que vemos a nuestros hijos el mejor tiempo posible. Bueno, yo quiero que en mi departamento el físico médico, el técnico, ocupen tiempo de calidad con los pacientes y no pierdan tiempo escribiendo cosas si pueden irlas palomeando en un iPad o lo pueden hacer con estas herramientas. Entonces, aquí ven estos ejemplos que estamos usando nosotros hoy día. También estamos usando impresoras 3D, porque para la radiación los fotones interactúan con la materia, pero se imaginan, lo ideal de la interacción es que fuéramos planitos y como un cubo, pero pues no me dejarán mentir, la anatomía no es así. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer cuando tenemos anatomías que son muy heterogéneas, doctoras, cabeza y cuello, tumores, no hay radiación que llegue al ojo, a la nariz de una forma homogénea, nosotros lo que hacemos es compensar. La nariz la convertimos en un cubo. Cuando tenemos déficit también somos capaces de hacer un bolus que es capaz de engañar y hacerlo a la medida. Todo esto nos permite tratamientos de mejor precisión y con menor toxicidad, utilizando impresora 3D. La última parte que nos falta es la del tratamiento. Cómo nosotros, yo les decía, cómo pasamos de este plan maravilloso a que el paciente llegue. Bueno, eso se llama IGRT, Image Guidance Radiotherapy. Yo le hago al paciente, lo coloco con unos tatuajes, le hago una tomografía y veo, porque comparo tomografía de simulación con tomografía del paciente. Eso coincide y soy capaz de reproducir que estamos más o menos 3 milímetros antes de disparar. Pero también tenemos como primer centro en Latinoamérica esa tomografía en tiempo en 4D. ¿Por qué? Porque es capaz de reconocer que ese paciente no solamente está colocado ahí, sino que su ciclo respiratorio el día del tratamiento coincide con el ciclo respiratorio que nosotros tomamos el día de la simulación. Y para nosotros la joya de la corona de la realidad virtual. No hay técnico de nuestro departamento que no se haya enamorado de esta tecnología. Somos capaces hoy día de tratar a nuestros pacientes sin tatuajes, con el impacto que eso tiene emocional. Reconoce el holograma de su superficie y lo ajusta y con eso lo podemos hacer. Nos tocó en pandemia, con lo cual pues un argentino publicó que había sido él el primero, pero les escribí a los de la marca y les dije que se tenían que retractar, que fuimos nosotros. Pero pues es que como nos consideran Norteamérica, ellos quedaron. La otra cosa que hacemos es esta parte de las gogles de realidad virtual. Uno pues pensaría, ay, esto es para un videojuego, ahora me van a llegar. Bueno, aquí lo que hacemos nosotros es colocarle unas gogles al paciente y su ciclo respiratorio, ellos lo ven como una barra naranja. Y cuando inspira, tiene que poner esta barra naranja dentro del cuadro verde. ¿Y eso qué quiere hacer? Inmovilizar un target en movimiento. Si tú inspiras y mantienes la respiración, pues ya no se mueve. Esto para pacientes que tienen cáncer de mama, lo que hace es separar el corazón de la pared torácica 2 centímetros. El 90% de esas pacientes van a recibir medicamentos que son cardiotóxicos, con lo cual aquí con esto conseguimos disminuir por cada 1% un grey de toxicidad a largo plazo. En la sala no solo usamos las gogles porque decían que les pesaba, usamos también luces en la sala que les orientan si están dentro del ciclo respiratorio. En azul está descansando, en verde dispara, en rojo no. Y también ponemos un celular, de tal manera que ellos nos indican con qué se sienten más cómodos y es lo que utilizan para su tratamiento. Ya llevamos más de 200 pacientes tratadas, tenemos la publicación pendiente de revisar y lo que hemos visto es justamente esta separación del corazón de la pared torácica y a nivel de números, pues podemos ver una disminución de prácticamente la mitad de la toxicidad
de estos pacientes en órganos de riesgo. Este es el futuro. Esperamos que en este año estemos nosotros trabajando en esto que es radioterapia adaptativa, que es no solamente ver, a veces, no en todos los pacientes, pero en la mayoría de los pacientes podemos ver que los tumores se hacen más pequeños durante el tratamiento. Hoy día somos capaces de decir, ok, se ha hecho más chiquito, lo vuelvo a simular, lo vuelvo a planear y entra todo el proceso. Contamos hoy con aceleradores que son capaces de hacer este proceso en el momento. Tomamos la tomografía, vemos que es más chiquito y hace la planeación. Todo eso que les decía de 4 horas, imagínense con un paciente en menos de 20 minutos. Estamos apostando por esto, no está todavía aceptado, pero es un proyecto para este 2024, espero poder compartirlo en el 2025. Y esto se habla a nivel de tiempo real, disminuye la toxicidad, como pueden ver aquí un ejemplo de pulmón, así es como empezó y así es como estaba. Si yo no soy capaz de adaptarme a este nuevo volumen, solo la disminución de un 40% del volumen disminuyó un 5% el riesgo de toxicidad de neumonitis de un paciente, porque al final hoy día al paciente le importa curarse, pero cómo se curó y cuál es su calidad de vida es importante. Entonces todos estos números importan. Y quiero despedirme compartiéndoles cómo de verdad todo esto que está pasando aquí trasciende fronteras. Este es un resumen de los logros del departamento. Somos el equipamiento con mejor dotación del país, privado y público. Tenemos más de 10 años de experiencia en radiocirugía, usamos realidad virtual, expediente electrónico, somos pioneros en tratamientos de braquiterapia y radiocirugía a nivel de centros pediátricos y también de irradiación corporal total con BIMAT y uso de braquiterapia 3D. A lo mejor para ustedes todo esto son muchos acrónimos, pero esto nos pone en el radar y ahora sí del continente norteamericano. Nosotros tenemos una asesoría del metodista que ya hoy nos trata como consejeros y también nos pregunta a nosotros porque vemos tumores diferentes a ellos. Este sería más o menos el volumen del área. Tratamos más de 12.000 sesiones al año. Este año estamos cerca de 15.000. Más de 180 pacientes de radiocirugía, no me deja mentir la jefa Norma, más de 100 pacientes diarios que vienen al departamento y algo que es importante es que además pues nos van a caber más pacientes porque la tendencia hoy día y desde la pandemia más ratificada con estas técnicas seguras estamos haciendo tratamientos en menor número de sesiones. La principal queja de nuestros pacientes no es nada del tratamiento. Ellos vienen, van, el tema es que tienen que venir 5 semanas todos los días seguidos. Hoy día la mayoría de los centros hace tratamientos en 5 sesiones, ya sean seguidos o en 2 semanas terciados. Entonces, eso nos permite hoy día evolucionar incluso a tratamientos que ustedes conocen en quirófano, que es el Intravim, que es una paciente con un cáncer de mama, etapa temprana, factores favorables, se hace su cirugía conservadora y en ese momento puede recibir en 20 minutos su radioterapia y ya no tiene que venir al departamento. Pasado mañana llevo nuestra experiencia de más de 200 casos con una tasa de recurrencias similares al estudio randomizado Target-A, menor de un 2%. Entonces, estamos reproduciendo con estándares de calidad lo que pasa en el resto del mundo. Esta es la serie, 60 años, un 1,7% de recurrencia local. En radiocirugía, como les comentaba, hablamos de SRS, radiosurgery, de cuello para arriba, SBRT, Stereotactic Body Radiotherapy, de cuello para abajo. Nos permite tener mayor precisión. Hoy día ya no usamos, esto es como tratábamos antes las pacientes con metástasis cerebrales, todo el cerebro. Nos dimos cuenta que si protegíamos el hipocampo, mejorábamos el deterioro cognitivo en más de un 30%, pero díganme si uno no preferiría tener este tratamiento en el cual solamente estamos tratando las lesiones cerebrales. Tenemos ya un largo seguimiento y aquí tenemos pacientes que se diagnosticaron, por ejemplo, en el 2020, pudieron recibir con respuesta completa de sus lesiones. Aquí trabajamos de la mano 50% de responsabilidad con neurocirujanos entrenados. Se puede tratar a lo largo del tiempo diferentes lesiones y quién diría que un paciente con metástasis cerebrales tuvo calidad de vida y vivió más de 2 años con su enfermedad. También tenemos publicadas experiencias en trabajos colaborativos con el INCAN en radiocirugía en el pulmón, una respuesta global de metástasis pulmonares de un 94%. Este fue el principio, está publicado en revistas indexadas. Este año pasado, como les comentaba, publiqué la experiencia de más de 70 casos tratados con mi colega, con buenos resultados y con pacientes de sarcomas con metástasis con un promedio de sobrevida de 3 años. Díganme qué paciente era capaz de alcanzar este promedio de vida con oligometástasis.
También se publicó en el Congreso de Radiocirugía experiencia de metástasis de radiocirugía en pacientes pediátricos, como les comentaba, dentro de nuestro programa. Estamos trabajando en utilizar máscaras abiertas porque si bien ya quitamos los marcos estereotácticos y los tornillos, pues los pacientes también se sienten un poco claustrofóbicos. Lo que estamos usando ahora es este mismo sistema de realidad virtual con una máscara abierta. Bueno, abierta es solo los ojos, no podemos liberarla más, pero esperamos poder validarlo a lo largo de este año con más casos. Estos son algunos ejemplos de casos de pediatría. Cuando nosotros tratamos una irradiación corporal total conformal, tratamos todo el cuerpo. Cuando hacemos intensidad modulada, disminuimos la toxicidad en más de un 50%. Esto también está por publicarse, pero la experiencia del grupo aquí de trasplantes es que los niños necesitan menos sondas nasogástricas, tienen menos mucositis aguda. Y pues ya llevamos, en esta semana estamos teniendo 2 casos de braquiterapia pediátrica para conservar vagina. Recuerden que es muy importante poder conservar los órganos. Estas son las publicaciones. Y algo que no quiero dejar de reconocer es el compromiso de todo el staff médico de radioterapia y de los físicos a la hora de revisar el 100% de los casos por otro par en nuestro departamento. O sea, nos hemos acostumbrado a compartir, a preguntar, a ver, a que esté el expediente completo, a que los volúmenes sean los correctos. Les quiero felicitar a todos y a todos los grupos y colegas que se suman. Cuando hablamos de radiocirugía, contamos con apoyo del departamento de imagen, de patología, neurocirujanos, neuroradiólogos, en Intravim, cirujanos oncólogos, hacemos tumor board de oncología con oncólogos médicos. Creo que todos sumamos y comentarles que tenemos cursos ya hace más de 10 años en los que desde la pandemia siempre hemos tenido casa llena cuando son presenciales, pero hemos llegado hasta 300 asistentes de toda Latinoamérica compartiendo nuestra experiencia. Y el año pasado nos arrancamos con la investigación básica. Somos el primer centro que está haciendo investigación de radiobiología con el doctor Centella, con líneas celulares de cáncer de mama, y esperamos el año que viene hacer nuestro análisis. Estamos también haciendo, ya por revisar, yo creo que este año va a Congreso, Física Mariana, la evaluación de cómo impacta la disminución del estrés cuando un físico médico también les explica qué va a pasar en el tratamiento, y dosimetría in vivo. Todo eso quiere decir que además de tratar muchos pacientes, queremos seguir compartiendo y difundiendo que lo que hacemos tiene credibilidad, si no nos sirve. Eso se lo dirán sus maestros y me lo dijeron a mí y lo seguiremos diciendo. En México tenemos muchos pacientes, pero no reproducimos ni publicamos, con lo cual no tenemos credibilidad. Para mí es muy importante decirles hoy esta editorial. Is the team, not only the beam. O sea, el equipo humano tiene que estar entrenado y necesitan esa calidez y ese cariño. Hace poquito vino una paciente que desarrolla software de salud digital y ella me dijo, dice, fíjate que escribí un artículo que voy a tener que retractarme porque dije que venía a sustituir, que todos los pacientes necesitaban tecnología. Dice, y hoy cuando vine aquí, lo que más valoré fue la atención humana y la calidez. Esa interpretación no nos va a sustituir, no se sientan amenazados. Tenemos que saber usarlo con criterio y tenemos que estar seguros que lo que estamos utilizando nos va a ayudar, pero no nos va a sustituir en cómo somos como personas. Así que muchas gracias, porque para mí estos momentos no tienen precio. Cuando un paciente termina, te involucra en la celebración de ese tratamiento y podemos ayudar a muchísima gente. Tienen aquí un acceso al tour virtual en la página web, pero en nuestro departamento son siempre bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues felicidades. Gracias. Gracias por esta presentación. Llegamos a 62 asistentes virtuales, aparte de todos los presenciales aquí en Santa Fe. Ahí tienes la pantalla de Santa Fe. Hola a todos. Buenos días y muchas gracias por conectarse. Ya tenemos 3 felicitaciones en chat del doctor Castañeda, del doctor Rodrigo López, de la doctora María Urrutia, del doctor Reyes, Alejandro Reyes,
todos te felicitan. Gracias. Yo quisiera abrir el foro para preguntas y que nos hagas favor de contestarnos. Yo tendría una pregunta. Obviamente la inteligencia artificial va a ser una herramienta muy útil para planear y para poder proporcionar un tratamiento de radioterapia más seguro. ¿Cuál sería el brinco? O sea, ¿qué sigue? Ya eso a mí siempre me llama la atención porque pensamos que ya estamos al límite, ¿no? Ya llegamos al top del top. Pero ¿cuál sería el brinco? ¿Qué va a suceder después? La ventaja que nosotros tenemos es que vivimos a ese límite, o sea, somos capaces de estar integrando, yo creo, en tiempo real toda esta tecnología y yo creo que eso pues también hay que agradecer a las autoridades la inversión y la confianza, ¿no? Una especialidad que requiere de tecnología y sin eso no podemos trabajar es la radioterapia. Nosotros vamos a trabajar el próximo año en radioterapia adaptativa y vamos a ser, ojalá, el primer centro que lo tenga en México. Es decir, ese es el futuro que ha llegado a Estados Unidos y que nosotros lo estamos asumiendo. ¿A qué le llamas? Radioterapia adaptativa es que yo soy capaz de en cada sesión encontrar el tumor diferente y darle un plan diferente. Nosotros cuando vemos a un paciente le simulamos un día y ese plan sirve para las 25 sesiones. No esperamos que haya cambios y hay pacientes que no tienen cambios, pero hay otros tumores que sí cambian y esos ahora los tenemos que cachar. Que lo vea el técnico, que veamos la imagen, alguna otra cosa en la exploración clínica. En radioterapia no se hacen evaluaciones intermedias. Entonces, el hecho de que yo sepa que un tumor de cabeza y cuello, que un cáncer de pulmón está cambiando o cáncer cervicouterino está cambiando y yo pueda en ese momento decir, cambió la anatomía, cambió el tumor, hago un plan para ese momento, nos va a ayudar a ser más efectivos porque luego nosotros medimos nuestra efectividad en el control locorregional. O sea, si tenemos una falla alrededor del campo, es que algo no se hizo todos los días igual. Entonces, eso, si lo puedo hacer en tiempo real, va a ser la maravilla. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que cada vez más a que todo esto que está en pedacitos se integre y yo creo que el futuro va a ser el análisis de datos clínicos. O sea, creo que el gap que hemos encontrado y que se encuentra en todos los análisis de inteligencia artificial en medicina es que no somos capaces de interpretar historias clínicas y resultados y eso va a ser, es la evolución. Todo lo que está parado en radioterapia va por ahí. Lo demás, yo creo que lo que nos falta es integrarlo todo en uno, ¿no? Porque ahora tenemos como 5 cosas diferentes, 5 planeaciones. Nosotros todo el día estamos batallando con TI porque tenemos que comunicar a todas y que sea en tiempo real, ¿no? Entonces, siento que, si me pregunta, en el futuro de radioterapia nos falta mucho analizar imágenes y ver en qué momento, que eso hay muchos grupos trabajando, en qué momento tenemos que cambiar algo o predecir respuestas. Si un paciente no responde durante el tratamiento, le va a ir mal. Eso va a ser muy fácil de alcanzar en los próximos 10 años. Pero en México creo que nos falta todo esto. O sea, centros de radioterapia que estén usando esto, todas las herramientas, hay muy poquitos. De autocontouring, estamos convenciendo a todas las instituciones públicas que lo compren, porque ellos lo que tienen es mucho trabajo y no tienen que perder tiempo en esas cosas. Y radioterapia adaptativa requiere mucho tiempo y mucho entrenamiento, entonces habrá muy poquitos centros en el país. ¿Preguntas? Santa Fe, ¿tienen preguntas, comentarios? El doctor Juvenal Franco quiere hacer una pregunta. No, yo nada más felicitarte, Dolores. Eres ahora sí que una de las joyas del Centro Médico ABC y quiero decirles que hay alrededor de 100 tratamientos diarios de radioterapia. Entonces, es un orgullo para nosotros y nuevamente muchas felicidades, Dolores. Hombre, muchísimas gracias. Como les digo, esto es inversión, no es... Bueno, aquí en el chat tenemos un comentario. En el nuevo Estatuto de Ética de Inteligencia Artificial de la OMS, ¿les restringe de algún modo la radioterapia aquí en el ABC? No, porque como les digo, todo lo que estamos haciendo, es que es una de las ventajas, son análisis de imágenes. No estamos haciendo intrusión en la privacidad del uso de datos del paciente, porque lo que está usando es anatomía, datos anatómicos. El tema tiene que ver ya con cómo lo haremos para el manejo de pronóstico y toxicidad.
Pero en realidad, pues aquí en el Centro Médico ABC todos los pacientes firman que están de acuerdo con el uso de datos y si estamos haciendo algún proyecto de investigación tienen su consentimiento informado avalado por el Comité de Ética, con lo cual sí podremos usar sus datos cuando amerite. Pero lo que usamos de inteligencia artificial no usa análisis de datos sensibles. El doctor Jalabe va a hacer un comentario. Sí, nada más rápidamente, bueno, me uno a la felicitación de todos, la verdad es que fue una sesión espectacular y yo quiero comentar que hace más o menos unas 2 semanas que con el ingeniero Zuviría, con Juvenal Franco y un servidor, recibimos a las autoridades de salud de la Ciudad de México y visitamos el hospital y una de las situaciones donde quedó muy impresionada la secretaria de Salud es el servicio de radioterapia y dijo, ojalá lo pudiéramos tener unos 100 años atrasados probablemente, y lo reconoció al día siguiente ante todos los miembros del patronato esta situación, de tal manera que creo que somos un orgullo, que debemos de estar muy a la altura de la mejor medicina prácticamente del mundo, y gracias a la doctora de la Mata por toda esta inquietud que tiene para mejorar a los pacientes oncológicos. Muchas gracias. Por el Zoom tenemos la mano de la doctora Raquel Gerson levantada. Si gusta abrir su micrófono, doctora, y hacer su comentario. Doctora Gerson. Por favor, abra su micrófono porque no la escuchamos. Aquí hay un comentario anónimo, dice, excelente plática que demuestra el esfuerzo y la perseverancia de hacer las cosas no solo bien, sino excelentes en cada uno de los miembros de este maravilloso equipo dirigidos por la doctora Mata. Merecen todos una felicitación por este esfuerzo. Felicidades, gracias por esta plática. El doctor Sergio Moreno también la felicita. Ya está la doctora Gerson. Sí, la escuchamos. Bueno, ante todo, es un orgullo el Departamento de Radioterapia para el Centro de Cáncer. Felicito a la doctora, que es todo un líder. No, sin duda, para ser el Centro de Cáncer, el meollo y la parte más importante fue la radioterapia. Y ahora brillamos en ella y siempre lo hemos hecho. Yo realmente con todo lo que presentó es admirable y sin duda de primer nivel. Quiero preguntarle en todos estos avances y en la gestión clínica de nuestra institución, las preocupaciones de los pacientes y lo que ellos saben, cómo involucrarlos en todas estas tecnologías, cómo educarlos y cómo participan, que se me hace importantísimo. Por otro lado, el que haya una publicación y ojalá la hagamos, y por otro lado, con todo lo que nos dijo, decir que esta semana hay un curso, la semana que entra hay un curso de aparato urogenital, y que realmente el centro de cáncer, las alianzas que tenemos es gracias a la radioterapia. La felicito y me gustaría saber, doctora de la Mata, esta invitación, esta educación y este involucro del paciente en nuestra metodología y en los avances. Y por otro lado, ampliarlo con los niños. Gracias y felicidades. Muchísimas gracias, doctora. Como directora de la línea de servicio de oncología ha sido uno de los postes en los que he podido apoyarme y he tenido todo el crecimiento para que este departamento tenga ese sustento, ¿no? Ella me ha ayudado con las autoridades y con el crecimiento de todo el área. Fíjese que los pacientes siempre nos parece que es un reto con la tecnología. Yo le dejaría saber que cada vez me sorprendo más. Cuando yo les explico a los pacientes que vamos a hacer siempre les explico tratamiento de cáncer de mama. Si ya sé que es izquierda, espero hasta el final para explicarles lo del gadget de las gogles. La verdad es que en todos los casos que hemos tratado,
no ha tenido impacto la edad, como publican los estadounidenses. Nosotros, al final, pacientes de 70 años están súper contentas. Cuando tú les explicas que si aguantan la respiración, que es como si hicieran su clase de yoga, van a tener menos toxicidad, no he visto a ninguna que no quiera hacerlo. O sea, todos han colaborado. Además, tenemos una característica y es que pues nuestro carácter y nuestra paciencia les permite adaptarse a su ritmo. En Estados Unidos, si no colaboran a la primera, pues tienen un 30% de abandonos. Nosotros tenemos menos de un 5%. Entonces, yo le diría que en ese sentido no ha habido tanta dificultad. Ellas se quejaban de que las gogles sí les pesaban, por eso usamos luego el celular. Y con respecto a todas las aplicaciones, esta de Kaiku que vamos a empezar este año, llevamos mucho tiempo trabajando en ella, vamos a probarla. Yo creo, la verdad estoy convencida, que los pacientes hoy día sí quieren tener un contacto y, como yo les decía, más que Google, mejor darles una herramienta que sea validada. Entonces, dentro del programa lo que vamos a hacer es dedicarle un tiempo en la primera visita de educación a presentarles el proyecto con nuestras auxiliares de enfermería y que ellos conozcan cómo funciona e ir de la mano, ¿no? O sea, como les digo, algo que tiene el carácter latino que no funciona tanto en Estados Unidos es la paciencia y el cariño. Entonces, eso al paciente le ayuda mucho saber que si tiene una duda, la puede escribir, pero es una duda guiada, no es una duda cualquiera. Entonces, creo que los pacientes están contentos. Cuando yo les digo, oiga, es que ahora estamos desarrollando este programa y ya no estamos tatuando. Ah, qué bien, doctora. O sea, en general, mucho más sorprendida en positivo que en negativo por la colaboración y adherencia de los pacientes a estas estrategias. Les da gusto ver cuando les puedo enseñar todo su expediente en electrónico y comentamos todas las cosas en la consulta que pueden tener acceso todos los médicos. Y con respecto a los niños, estamos usándolo igual. O sea, les permite estar más tiempo. La semana pasada ya también se acercaron los doctors a acompañar a una de nuestros pacientes a pasar al quirófano a su braquiterapia. Y también creo que la doctora Soto están desarrollando por parte de anestesia, pero eso todavía no está puesto, con unas gogles de realidad virtual para ayudar a la sensibilización y disminuir la sedación en pacientes pediátricos. Entonces, por supuesto, ya saben que en este departamento cualquier cosa que ustedes nos ofrezcan, que creamos que pueda ayudar a los pacientes, por lo menos lo intentaremos. Y seguramente pues conseguiremos que sea lo más exitoso, con mucha paciencia y mucho cariño. Los pacientes, como les digo, o sea, tener un gadget les va a ayudar, pero no va a sustituir la atención y el cariño. Bueno, estamos ya en tiempo. Perdón que se quedaron unas preguntas en el tintero, pero te puedes acercar con la doctora para hacer el comentario. Y agradecemos mucho esta presentación. Estamos pendientes de la que sigue. Bueno, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. La siguiente sesión para el martes 6 de febrero no es lupus, implicaciones de los anticuerpos antinucleares en enfermedades no inmunológicas, por el doctor Juan Carlos Arana Ruiz. Y les recordamos que ya tenemos la vacuna para mayores de 50, ya bajó el rango. Pueden pasar al departamento a vacunarse y también se tienen que vacunar con la anualidad en la Asociación Médica. Muchas gracias. Perdón. ¿Qué quería comentar?